Aleluya, Dios le bendiga a todos. Gloria a Dios. Gracias primeramente a Dios por darme la oportunidad de estar aquí hoy predicando su palabra, ya que muchos no han tenido esta oportunidad y Dios nos da el honor de estar aquí hablando de Él aún en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? En este sentido hay que ser bien agradecido porque Dios le ha placido que estemos aquí adorando y glorificando su nombre. Y qué tan privilegio es adorar, glorificar, pero también poder hablar de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos creen que hay una palabra para su vida en esta preciosa noche? Gloria a Dios. Aleluya. Jueces capítulo 3. Leemos en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: estas son las naciones que Yahweh permitió permanecer para poder poner a prueba a todos los hijos de Israel, que no habían conocido las guerras en Canaán. Esto fue solo para que las generaciones de Israel, que previamente no conocían nada de la guerra, aprendieran de ella. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitan en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Jama, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por medio de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió a manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenax, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a la batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenax. El libro de los Jueces se encarga de hablar acerca de el período luego de que Josué conquista o entra a Canaán. El libro de los Jueces encierra toda la dinámica que existió en Israel luego de esa conquista. ¿Cuántos están aquí? Entonces, esto acontece algunos 1200 años antes de Cristo. El pueblo se encontraba dispersado dentro de Canaán porque Josué repartió la tierra. Amén. Entonces había una tribu aquí, había otra tribu en Santiago, por poner un ejemplo, había otra tribu en Puerto Plata y había otra tribu en Higüey, y así sucesivamente existían muchas tribus. Esto quiere decir que no había un pueblo, no había todavía un rey, no había una unidad o un rey que representara a Israel unánimemente, y el pueblo no estaba unido en su totalidad porque estaba disperso dentro de la tierra de Israel. ¿Cuántos están aquí? Entonces, las tribus de Israel se encontraban aisladas unas de otras, pero también acontecía que dentro de Canaán existían lo que eran muchos habitantes de esa tierra que estaban resistiendo lo que era a Israel o las tribus que se le entregó la tierra.
Por eso había problemas. Aún luego que Josué reparte la tierra, había tierra que conquistar, porque los que estaban ahí todavía estaban pendientes y estaban resistiendo, aleluya, para que no le conquistaran su parte o para que no le ocuparan parte de su tierra. Entonces la guerra no termina cuando ellos entran. Había personas que había todavía que trabajar, que había que conquistar y así por el estilo. Aleluya. Algo interesante es que los jueces de Israel no fueron reyes. Los jueces de Israel fueron caudillos. Un caudillo es alguien que representa al pueblo para la guerra, pero en un momento específico, momentáneo. Es decir, que no es como David, que es un rey y que permaneció mucho tiempo y que fue reconocido. Los caudillos o los jueces, como se le llaman, fueron líderes momentáneos que ocuparon una posición momentánea, que hicieron una hazaña momentánea, pero que luego regresaron a sus quehaceres ordinarios. Aleluya. Es decir, que cuando usted lee jueces, no puede leer que fueron reyes o que juzgaron a Israel por mucho tiempo. No. Tenían gran peso, tenían gran valor luego de alcanzar cierta victoria a la guerra. En la guerra, ellos seguían con su valor, pero regresaron a su diario vivir, a lo que hacían. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, cuando leemos Jueces, debemos entender que el libro de Jueces encierra una serie de conquistas y de lo que son jueces que existieron en ese tiempo. Pero puede ser que se diera específicamente situaciones que Débora, Otoniel o Sansón o otros de los jueces de aquella época estuvieran luchando en el mismo tiempo con diferentes tipos de cananeos que existían en aquella tierra, porque como le mencioné, había una parte que estaba, por ejemplo, para que usted entienda, en Santiago. Josué le entrega, por ejemplo, a Eri la parte de Santiago y a su familia, a Ronnie la parte de Higüey y su familia, y ellos tenían que terminar la conquista, sacar a las personas que estaban allí. Entonces por eso usted encuentra y encierra el libro de los jueces, y quizá usted cree que todos los jueces que estuvieron ahí fueron jueces uno detrás de otro. Había muchos probablemente que estuvieron en la batalla al mismo tiempo y conquistaron al mismo tiempo y pelearon al mismo tiempo. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Continúo. Entonces, algo que tenían los jueces cuando usted lee es que todos los jueces fueron llamados por Dios, fueron escogidos por Dios, pero tenían algo en común. Todos los jueces, cuando usted lee el libro de los jueces, se da cuenta que todos actuaban bajo un impulso del Espíritu. Es decir, que ninguno de ellos fue a la guerra e hizo algo sin antes recibir o tener un impulso del Espíritu. Y esto es algo muy interesante. Espero que haya traído nota para que anote, porque estamos casi empezando con desarrollando el mensaje. Lo que le quiero decir es que lo que identifica una identidad que tiene el libro de los jueces es que todos los caudillos que estaban ahí, para ellos actuar, para ellos lograr lo que hicieron, estuvieron primero que recibir un impulso del Espíritu. Es decir, que hay muchas victorias que tú solo la podrás conquistar cuando tú tienes un impulso del Espíritu. Aleluya. Y cuando alguien sale y se empodera lleno del Espíritu Santo, no hay nada que no pueda hacer. Gloria al nombre de Jesús. Hay algo interesante aquí también, y es que cuando un líder no tiene el Espíritu, no está arropado de una cobertura espiritual de parte de Dios, es imposible que pueda tener éxito. ¿Por qué? Porque la unción, el poder, la cobertura espiritual te da revelación, te empodera, te da visión, aleluya, te llena de su presencia, te abre camino, te pone a visualizar cosas diferentes. Es decir, que lo más importante luego de tu ser llamado es
importar la presencia de Dios. ¿Alguien está aquí? Lo más importante luego de tú ser escogido no es venir a la iglesia, sino es actuar bajo el impulso del Espíritu. ¿Qué pasa? Hoy en día tenemos personas muy escogidas, pero no están actuando bajo el impulso del Espíritu. Algo interesante es que los jueces esperaban su oportunidad. La oportunidad que ellos esperaban era estar lleno del Espíritu. Cuando el Espíritu de Jehová descendió sobre ellos, entonces ellos actuaron. ¿Y qué pasó? Dígame, ¿qué pasó? Lo que pasó es que cuando ellos actuaron bajo el impulso del Espíritu Santo, la victoria les fue dada. ¿Por qué? Porque cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, la victoria se te es dada. Amén. ¿Sabe por qué mucha gente no obtiene victoria? Porque está peleando guerra sin tener la unción del Espíritu Santo. Y mientras tú pelees esa batalla que está peleando sin la unción del Espíritu Santo, vas a seguir siendo un derrotado. Quiero dejar una palabra en el Espíritu aquí. Aleluya. ¿Por qué? Porque la esencia de este mensaje es reactivando un guerrero para librar una batalla. ¿Alguien está aquí? Gloria a Dios. Y quiero seguir haciendo un paréntesis porque ya entré a hablar de guerrero. Escuche bien, en Canaán había mucha gente, pero no existían guerreros. No existían guerreros. ¿Por qué? Porque habían situaciones que se estaban dando, pero hacía falta gente valiente. Cuando en una generación hace falta gente valiente, el enemigo, aleluya, ¿sabe qué pasa? El enemigo lo que hace es que gana todas las batallas para ese pueblo. ¿Por qué? Porque no hay valentía. Y cuando no hay valentía, aleluya, lo que pasa es que el enemigo viene y te amedrenta. Y cuando tú te amedrentas, te entra en miedo. Entonces empieza a obedecer la voluntad del enemigo. Porque el temor hace que tú obedezcas la voluntad del enemigo. Por eso mucha gente tiene temor de perder algo y están obedeciendo la voluntad del enemigo. Por temor a perder algo. Por temor a perder un amigo, por temor a perder un trabajo, por temor a perder una relación, por temor a perder algo en su vida. Aleluya. Entonces empiezan a obedecer lo que es la voluntad del enemigo. Y eso pasaba con Israel. Eso pasaba con ellos allí. Que por ellos estar llenos de miedo, empezaron a obedecer la voluntad de los cananeos. ¿Alguien está aquí? Y algo interesante es que para tú ser un guerrero, tú necesitas estar lleno del Espíritu. No lleno de emociones pentecostales, sino lleno del Espíritu Santo. Porque si te llenas de emociones, las emociones son momentáneas y van a pasar. Pero si te llenas del Espíritu, vas a ser victorioso. Yo creo hoy que Dios quiere reactivar un guerrero aquí. Porque cuando no existía alguien que librara de la batalla a aquellos que estaban allá, Dios levantó una guerrera llamada Débora. Dios levantó un guerrero llamado Toniel. Dios levantó un guerrero llamado Sansón. Aleluya. ¿Por qué? Porque sin importar la situación que exista, siempre hay alguien que es conforme al corazón de Dios. Aleluya. Y yo sé que aquí hoy hay alguien que es conforme al corazón de Dios. Y voy a seguir, ahora voy a entrar al mensaje con principio que enseña este capítulo. Alguien, si vas a anotar, puede anotar eso. Principios que enseña este capítulo. Y quiero hablar del primer principio. El primer principio que encierra este capítulo es el principio positivo. Diga conmigo, positivo. El primer principio que vemos está en el verso 1. ¿Qué dice el verso 1? El verso 1 dice que la tierra estaba llena de los enemigos. Y esto me puso a pensar, porque yo dije, ¿cómo es posible que Dios permita que el pueblo de Israel habite aún habiendo enemigos allí? Primer principio positivo, había enemigo en la tierra todavía. Quizá usted ha pensado que Josué sacó a todos los enemigos y que ya todo se terminó, pero no fue así. Todavía quedaban enemigos allá. Pero vamos a entender por qué son positivos. En el verso 2 dice que el objetivo de esos enemigos era forjarlo como un soldado para la guerra. ¿Están aquí? ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que los enemigos que habían en Canaán
tenían un objetivo delante de Dios y era forjarlo a ellos para la guerra. Cuando hablo de forjar es que Dios no te va a quitar todos los enemigos cuando tú vienes acá. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que muchos de tus enemigos permanezcan ahí para forjarte para la guerra. Y hay gente que quiere sacar y oran a Dios y dice: Padre, quita este enemigo que tengo porque me tienes harto. Aleluya, pero Dios te dice: yo voy a dejar ese enemigo ahí porque es algo interesante. Y es que ese enemigo va a provocar en ti, aleluya, te va a reactivar para que te convierta en el guerrero que yo quiero, en la guerrera que yo quiera. Aleluya, gloria a Dios. Y alguien quiere matar a ese enemigo. Pero esto me impactó porque dice... el tercer principio positivo dice: estos enemigos son para probarte y Dios darse cuenta si realmente obedece sus mandamientos. Versículo 4. ¿Por qué? Porque cuando hay un enemigo que te está enfrentando, se da cuenta Dios si realmente tú obedeces sus mandamientos o tú eres un evangélico momentáneo y de tiempo. Aleluya. Los enemigos son para identificar realmente si tú eres obediente a Dios. Y cuando ellos estaban ahí, que se encontraron en su necesidad, en su resistencia, entonces cuando tú eres confrontado, tú tienes que tomar la decisión de seguir siendo fiel a Dios o de doblegarte ante el enemigo. Y Dios dijo: yo te voy a dejar esos enemigos cananeos, te los voy a dejar ahí contigo para revoltearte, para que tú te muevas, para que dejes de ser un cobarde, porque o pelea o te van a matar. Porque hay enemigos que están contigo, o tú peleas o te van a matar, o te doblega a su obediencia. Y algo interesante, después que Dios los saca de allá, aleluya, el pueblo no podía volver a la esclavitud. Entonces quizá ellos decían: pero ¿qué hacen estos cananeos? ¿Por qué Dios no lo extermina? Porque Dios estaba provocando en ellos algo, reactivándolo, el guerrero que Dios necesitaba. ¿Por qué? Porque los enemigos que habían ahí, dice el verso, eran para reactivar los guerreros que Dios estaba buscando. Y algo que esto provocó en mi espíritu es: ¿qué es lo que está pasando aquí? Y Dios me ministró y me dijo lo siguiente: lo que sucede es que la tierra estaba conquistada, escuche bien esto, pero la tierra necesitaba guerreros para que la conquista se mantenga. Y algo que yo pensé: pero ¿cómo así, Jehová? Sí, lo que sucede es lo siguiente, que Josué ya conquistó, pero pasó el tiempo de Josué. Y ahora, ¿quién va a hacer que la tierra permanezca? Que la promesa permanezca. Porque todos los jóvenes que hay son unos cobardes. Alaba. Y yo dije: ¿cómo así, Jehová? Sí, porque si no hay guerrero para que se mantenga lo que ya se conquistó, entonces el diablo va a tomar terreno. Y esto me impactó y me trajo a este tiempo. Yo dije: ¿qué pasó aquí? Yo me dijo: sí. Mira, en Santa Bárbara hay una conquista. Aquí se conquistó esta casa. Aquí se ha peleado, se ha guardado la yuca. Y cuando Dios me dijo así: sí. Pero los jóvenes que están ahí, que son llamados para que se mantenga esta conquista, están durmiendo y Dios quiere reactivarlos hoy. Porque están queriendo que los Josué que tienen 80 y los Caleb que tienen 100 años defiendan la tierra que conquistaron. Ya Josué y Caleb están descansando, ahora te toca a ti. Dios le está diciendo a alguien en esta noche: ahora te toca a ti. Y Dios quiere reactivar en ti el guerrero que tú tienes dentro, para que entienda que el tiempo ya de la conquista llegaron hasta aquí. Aleluya. Ahora te toca a ti seguir cuidando lo que ya Dios le entregó a Josué, lo que ya Dios le entregó a Moisés. Dios necesita un guerrero para reactivar, para que se mantenga lo que ya fue entregado por Dios y conquistado. Y lo que Dios le entrega a los jueces es: despierta, jueces, para que se mantenga lo que ya Dios le entregó al pueblo. Pero el pueblo estaba muy cómodo y atemorizado y no había guerrero. Y dice el verso que Dios puso esos enemigos ahí para probarlo, pero también para ser soldados de ellos. Déjeme decirle algo: en aquel tiempo había que ser soldado, porque el reino de la tiniebla se manifestaba con guerra. Y usted necesitaba saber manejar una espada. Pero si no hay guerrero, la conquista de Josué iba
a ser, no iba a servir para nada, iba a ser momentánea. Por eso es que donde tú estás, alguien lo conquistó. Y no es tiempo de estarse quejando de que el que conquistó siga conquistando, porque Dios te escogió a ti para que tú sigas la conquista. Y hay gente que está esperando que Josué siga, aleluya, que Josué siga la conquista y le saque los enemigos después que le entregó la tierra, lo llevó a la tierra prometida. Y se comieron la uva, se comieron la viña completa y ya se están acabando y quieren que Josué quizás regrese y le vuelva a comprar más uva y buena viña. Quiero reactivar el espíritu de alguien para que entienda que es tu oportunidad. Dios está moldeando el guerrero interior de alguien. ¿Para qué? Para que tú entiendas que la conquista de Canaán ya Dios te la entregó. Ahora la permanencia de esa conquista te corresponde a ti, no a Josué. Y la gente quería que Josué siguiera sacando los enemigos. Por eso Caleb dice: dame mi tierra. ¿Cuántos años tengo? Dame lo mío. Y quizá usted dirá: ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que lo que Dios entregó a alguien tiene que permanecer. Por eso lo que Dios le entregó a los apóstoles lo entregaron a sus discípulos, los discípulos a sus discípulos, y por eso usted hoy está aquí recibiendo esta palabra. Pero algo que yo quiero que usted entienda, que yo oré, es que Dios necesita reactivar el espíritu de alguien para que entienda que usted porta algo que tiene que seguir operando y caminando. Que usted no puede depender del Josué que tiene 80 años, porque usted tiene una asignación de pelear ahora la batalla. ¿Cuántos están aquí? Es su oportunidad ahora de pelear la batalla. Usted es el juez que Dios llamó, el caudillo que Dios llamó para que la conquista de Josué sea una conquista permanente. Que tengo enemigos. Los enemigos están a mi lado. Sí, están ahí para provocar en ti. Sí, para airarte. Sí, es para airarte que están ahí. ¿Para qué? Para que pelees. Sí, es para ofenderte que están ahí. ¿Para qué? Para crear en ti un nuevo carácter. Ya no estamos peleando de espada con espada, pero hay guerras espirituales. Amén. Hay batallas, y esas batallas van a provocar en ti el hombre y la mujer de Dios que Dios quiere. Ahora vamos a ver los principios negativos. Primero, los hijos de Israel, en el verso 5, vivían normalmente con sus enemigos. Esto enseña a no confiarte de los enemigos, y que con el enemigo no se debe mezclar, no te debe mezclar. Uno de los errores que cometieron fue el siguiente, y es que ellos eran el pueblo que representaba a Dios, pero se mezclaron con los enemigos. Y cuando tú mezclas tu identidad con el enemigo, aleluya, tú pierdes relación con el Eterno. No sé si alguien me entendió. Cuando tú te mezclas con el enemigo, tú pierdes relación con el Eterno. Y cuando tú pierdes esa esencia, esa relación, tú quedas abierto y disponible para que el diablo te toque. Para que todos los eos que quedan en la tierra que Dios te dejó impacten todo lo que Dios te entregó. Aleluya. ¿Por qué? Porque el diablo, los heteos, los cananeos que están en tu tierra, ellos creen que la tierra es de ellos, pero Dios te la entregó a ti, pero ellos estaban ahí primero. Dios dijo: esa tierra es tuya, pero ya ellos estaban ahí. Y ellos creen que la encontraron primero, pero el que la creó dijo que es tuya. Aleluya. Y Dios dijo: es tuya. Sí, toma, esa tierra es tuya. Ok, Dios, pero saca a los enemigos. ¿Por qué no me entregaste un solar vacío? Dios te lo entrega por enemigo para que aprenda, te desarrolle y sepa lo que cuesta tener lo que ya Dios te entregó. Amén. Entonces los hijos vivían normalmente, empezaban a vivir una vida cómoda. Con el enemigo no se vive normalmente. Usted no puede confiarse del enemigo. ¿Por qué? Porque tarde o temprano va a ser influenciado por su corriente, por su sistema. Entonces el verso 6 dice: se mezclaron íntimamente con sus mujeres y se unieron en familia con los enemigos. Cuando tú mezclas tu simiente con el enemigo,
inmediatamente tu descendencia es afectada. Y las generaciones que fueron marcadas para mantener la tierra de Canaán enfocada en la adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores, lamentablemente eso va a ser afectado. Entonces, uno de los errores que cometen es, escuche bien esto, que se mezclaron con las mujeres del enemigo, con las que no tenían identidad del reino, con las que no conocían al Dios de dioses, con las que no conocían al Rey de Israel. Y eso fue uno de los peores errores que cometieron. ¿Por qué? Porque se relacionaron íntimamente con ellos. Y dicen que en un río no puede haber agua dulce y agua salada. Dios le está diciendo a alguien: no intimide con el enemigo. Porque cuando tú intimidas con el enemigo, tu descendencia y tus generaciones son afectadas al mal. Y eso era lo que Dios quería evitar de ellos. Porque Dios le entrega una nación, Dios le entrega, aleluya, a Canaán, a Israel. Pero Él quería que dentro de Canaán se honrara su nombre. Sin embargo, ellos se mezclaron íntimamente y perdieron intimidad, perdieron relación, perdieron esencia. Porque cuando tú te mezclas con el mal, tú pierdes esencia. Por eso cuando tú pecas y te mezclas con el pecado, tú pierdes esencia. Aleluya. Y Dios lo que le estaba diciendo: yo quiero una generación santa y pura. ¿Para qué? Para que lo que yo le entregué, para que las uvas grandes que le entregué, para que la tierra que fluye leche y miel que yo le entregué, sea una tierra duradera y eterna. Aleluya. Pero ¿qué pasa? Cuando ellos se desenfocan, se mezclan íntimamente con lo que le ofrecían Canaán, con las simientes pecadoras que estaban ahí, perdieron lo que le fue entregado. Porque déjame decirte algo: lo que Dios te entregó a ti, el enemigo lo quiere. Cuando tú vives en este mundo sin entender eso, tú vives descuidado. Tú tienes batalla porque el enemigo quiere lo que Dios te entregó. Aleluya. No es porque de él, es que él es envidioso y está celoso de que a ti te lo entregaron sin tú trabajarlo. Aleluya. Dime cuánta uva, cuánta miel de abejas sembraron los israelitas en Canaán. Ninguna. Y los cananeos diciendo: y estos que se creen dueños de esto, cuando ellos aquí han sembrado uva, cuando ellos aquí, aleluya, han trabajado con la miel. Aleluya. Yo no he trabajado en ningún lado, yo no me he ganado nada, a mí me lo dieron por gracia. Entonces el diablo no va a entender que a ti te dieron todo lo que tú tienes por gracia. Él siempre va a decir que tú no te mereces eso que tienes. Aleluya. Él siempre va a decir que lo que te dieron, que tú eres un ilegal en la tierra donde tú estás posicionado. Gloria a Dios, aleluya. Pero cuando el diablo te diga ilegal, dile: a mí me entregaron ya una legalidad en la cruz. Usted no está ilegal en la tierra, usted está legal en esta tierra, porque la Biblia enseña que la tierra fue hecha para que el hombre señoreara. El invasor aquí es Satanás, no usted. Satanás no ha sembrado uva. La creó tu padre y dijo: esa uva de Canaán son tuyas. Y Dios te ha entregado tantas cosas que el diablo la quiere y quizás tú no te estás dando cuenta y sigue haciendo chercha con el diablo, no te vamos a poner con o puedo decir con el diablo, que significa adversario, enemigo. Tú sigues haciendo chercha y cuento con el enemigo desapercibido, que Dios lo posicionó ahí. Es para que te alerte, tenga cuidado, no para que te relacione con él. Y hay gente que están haciendo más coro con el enemigo que con Dios. Están haciendo y se están relacionando más con el enemigo que con Dios. ¿Y qué pasa cuando tú te relacionas más con el enemigo que con Dios? Que tú vas perdiendo identidad de hijo. ¿Sabe qué pasa cuando tú relacionas tu apellido con otro? Que tú vas perdiendo, tus generaciones van perdiendo la identidad de un padre. Te lo estoy diciendo para que entiendas lo espiritual. Cuando tú te relacionas íntimamente con el enemigo, tú pierdes
tus generaciones pierden la identidad del padre. ¿Qué se pierde en el mundo? El apellido. ¿Por qué? Porque si tú te casas con una mujer de Italia, o vamos a decir de Japón, ya tu hijo se va a llamar fulano de tal Toyota. Y va a perder tu identidad, que es fulano de tal dominicana. Y luego va a tener una hija y va a eliminarse el dominicana. Y ya tu hijo perdió la identidad de padre. Te lo represento con un apellido, pero en lo espiritual, cuando tú te relacionas con cosas de este mundo que Dios no aprueba, tú pierdes identidad de hijo. Entonces, luego que se mezclan íntimamente es que se olvidaron de Dios y adoraron a otros dioses. Ese fue el otro error negativo que cometieron. Y es que cuando se mezclaron, lamentablemente cuando tú te mezclas íntimamente con los enemigos, inmediatamente es probable que te olvides de tu Creador. Y empieces a honrar y adorar a otros dioses para ser aprobado. Y hay gente que están honrando a otros dioses para ser aprobado. Pero cuando tú honras a otros dioses para ser aprobado, tú pierdes la identidad de hijo que Dios te ha dado. Un hijo que puede decir: yo vivo y opero aquí con una identidad del cielo. Porque el que te marcó, que te dio ejemplo a ti, no vino de la tierra, vino del cielo. Para decirte a ti: esto es lo que yo quiero como hijo que tú seas. Sin embargo, tú sigues copiando al Adán que pecó, en vez de copiar al Adán que no pecó. Y estamos captando y recibiendo una identidad más adámica que Cristo, que de Cristo. Porque nuestro comportamiento, nuestras acciones son adámicas y no de Cristo. Sigo con el otro principio para no quitarle mucho tiempo, y es el principio de la consecuencia. Una de las cosas que ellos hicieron en el verso 8 fue que provocaron a ira a Dios. Cuando Dios te entrega algo es para que usted lo cuide. Y si usted no lo cuida, usted va a tener sus consecuencias. Lo que Dios te entregó es algo valioso. Yo no sé qué Dios te entregó a ti, pero sé lo que me entregó a mí. Si yo no cuido esto, lamentablemente voy a provocar a ira a Dios. Y la Biblia dice que Dios se airó con ellos porque ellos se involucraron. Porque ellos perdieron la identidad, dejaron de honrar a Dios, se mezclaron con las tribus de allá. Y sobre todo eso fueron unos cobardes porque perdieron su identidad de guerrero. Y cuando tú pierdes tu identidad de guerrero, lamentablemente, tú eres un fracasado espiritualmente. Porque cuando tú guerreabas, tú veías victoria, más ahora que tú ves. Por eso Dios quiere activar a alguien aquí para que se reactive y diga: Jehová, yo quiero recibir lo que recibieron los jueces, que recibieron una impartición divina del Espíritu Santo y dijeron: hasta aquí llegó la opresión de los cananeos. Yo no sé el cananeo que te está atacando, pero alguien tiene que reactivar el espíritu y decir en esta noche: hasta hoy llegaron los cananeos amedrentándome y teniéndome como un títere, y yo sirviéndole, haciendo cuentos con ellos y chelchando con ellos y robándome el tiempo de Dios. ¿Sabe algo? Los cananeos te roban el tiempo que tú tienes que dedicarle al Padre. Te hacen cuentos, te hacen historias, te hacen invitaciones para robarte el tiempo que le debe dedicar al Padre. Y cuando tú pierdes tiempo que le debe dedicar al Padre para dedicárselo al cananeo, tú pierdes. ¿Qué tú pierdes? Tú pierdes esencia, porque deja de recibir algo de Dios por dedicárselo a una distracción. Entonces en el verso 8 dice que Dios lo libró de Cusán Risataim. ¿Sabe algo? En hebreo esta palabra o este nombre significa la doble iniquidad. Cuando dice la Biblia que Dios lo libró de Cusán Risataim, está diciendo Dios lo libró de la doble iniquidad que lo estaba oprimiendo. Gloria al nombre de Jesucristo. Te estoy diciendo que esta es la segunda consecuencia. Dios permitió que una doble identidad lo oprimiera.
Digo, una doble identidad, no, una doble iniquidad o maldad oprimiera al pueblo. ¿Por qué? Por causa de su desobediencia, por perder su identidad, por soltar la adoración a Dios, por irse detrás de otro ídolo, por mezclarse con la gente de esa tierra que lo llevaron a pecar. Gloria a Dios. Cuando tú haces eso, hay cosas que Dios permite para que te atormenten. Y dice la Biblia que la doble iniquidad lo estaba atormentando. Imagínate si una iniquidad es fuerte, imagínate que Dios permita una doble iniquidad para que te atormente. ¿Por qué? Porque cuando tú fallas, cuando tú te mezclas, cuando tú abandonas a Dios, tú pierdes cobertura. Por eso la iniquidad empieza a tocarte. Y cuando la iniquidad empezó a oprimirlo a ellos, voy con el otro principio, que se llama el principio de la solución. Cuando la iniquidad empezó a oprimirlo, entonces el pueblo clama y se arrepiente. Te estoy diciendo esto es, que Dios es un Dios de oportunidad, Misael. Que cuando tú cometes errores, Él te da la oportunidad para que tú te arrepientas. Y dice la Biblia en el verso 9 que el pueblo clama y se arrepiente. Cuando el pueblo clama y se arrepiente, dice el verso 9 que Dios levanta a un guerrero para que lo liberte. Dios levantó a Otoniel. ¿Tú sabes qué significa Otoniel? El nombre Otoniel en hebreo significa el león de Jehová. Lo que te quiero decir a ti es algo, que Dios no está levantando cualquier guerrero. Hay guerras que necesitan de un león, de una leona. Hay guerras que necesitan de un león y de una leona. Por eso Dios levanta a Otoniel, el león de Jehová. Porque el pueblo estaba tan amedrentado que no podía venir y que un perrito chihuahua, un pitbull, no, era un león. Porque dependiendo del nivel de guerra que tú estés batallando, será el nivel de liderazgo que tú necesitas. Aleluya. Por eso Dios le envía el león de Dios, Otoniel. Cuando el león llega lleno del Espíritu Santo, dice que la doble iniquidad tuvo que salir huyendo. Porque donde llega el león de Dios, la iniquidad tiene que salir huyendo. Alguien diga amén aquí en esta hora. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, otra de las cosas que dice el verso 10, que cuando el Espíritu de Jehová desciende sobre Otoniel, fue la batalla y Dios le dio la victoria. En otras palabras, Otoniel esperó el momento de estar lleno del Espíritu. Porque una cosa es venir y sentir a Dios aquí en la iglesia. Eso no significa que usted está lleno del Espíritu para salir a la guerra. Llenarse del Espíritu no es sentir a Dios. No es escuchar a Dios. No es recibir y levantar la mano en una adoración. No. Llenarse del Espíritu es más que eso. Cuando Dios llenó los hombres del Espíritu, incrustó en ellos una visión. Pero no una visión cualquiera, una visión que era clave en su vida, que ellos daban su vida por lo que les fue ministrado. Si lo que tú has recibido, tú no eres capaz de dar tu vida por ello, no viene, todavía no, tú no has sido lleno de eso. Porque cuando a ellos se le entregó una visión, un llamado, y vino el Espíritu sobre ellos inmediatamente, ellos eran capaces de dar su vida por ello. Por eso el que no es capaz de dar su vida por el Evangelio no lo ha recibido. Porque ninguno de los discípulos, luego de recibir en el Pentecostés el Espíritu Santo, fue capaz de salir huyendo de nuevo. Porque es que luego que tú lo recibes, jamás tú puedes ser el cobarde que eras. ¿Cuántos están aquí? Y por último quiero terminar con los resultados. La Biblia dice en el verso 11 que Dios le dio 40 años de paz. El resultado de cuando se levanta un guerrero es paz. Y no una paz momentánea de 40 años. Pero luego de los 40 años volvió lo mismo. Volvieron a hacer lo malo delante de Dios. Pero ¿qué pasó? Como le decía al inicio, Otoniel tuvo una victoria de 40 años, pero ¿dónde rayos estaban los jóvenes de esa época?
Y yo vengo a hacer una pregunta hoy aquí a los que están ahí escuchando. ¿Dónde rayos están los jóvenes de esta congregación? ¿Dónde rayos están los jóvenes que Dios ha marcado para este tiempo? ¿Qué ustedes están esperando? ¿Que se levante Josué o que se vuelva Moisés? ¿O se van a reactivar en esta noche para decir: este tiempo yo me levanto como un guerrero para pelear la batalla, aleluya, y para que lo que fue conquistado por mi antepasado permanezca? Porque hay un espíritu de quejas, ese espíritu de queja, de conformismo, que queremos que los que conquistaron esto sigan, que sigan peleando la batalla para que esto permanezca fructífero como cuando ellos lo conquistaron. No. Las nuevas generaciones son los responsables de lo que se conquistó permanezca. Pero hoy en día hay una generación de cobardes. Gente dependiendo de otro, de lo que ya pasó, del que tiene 30, 40 años atrás, y todavía dicen: ay, Gigi Ávila portaba una unción. Mira, la unción de Gigi Ávila pasó. Dios quiere una generación que le diga al diablo, a los heteos, a los que estén en la tierra, que conquistaron hace 5 y 10 años: este es el tiempo de yo pelear esta guerra, este es el tiempo de yo pelear esta batalla. Y lo que se conquistó por mis padres, lo que se conquistó hace 10 años, lo que conquistó tu pastor, lo que conquistaron tus abuelos, pueda permanecer más que nunca. Dile al que está a tu lado: no seas cobarde, porque Dios necesita una juventud que se llene de valor. Aleluya. No una juventud cualquiera, una juventud que le diga: Santa Bárbara va a cambiar. No porque los ancianitos están aquí adorando y orando, sino porque hay una generación llena de fuerza que va a levantar espada y va a decir: esta generación, este tiempo, aleluya, me lo entregó Dios a mí. Y mucha gente cree que esto está así porque quizás los pastores no están haciendo su trabajo. No. Es que ya Josué y Caleb no tienen que volver a pelear por lo que ya ellos conquistaron. Aleluya. Es que Josué y Caleb tienen que estar tranquilos. Alguien tiene que entender algo aquí, hermano Ronnie, y es que una persona de 80 años no puede tirarse 3, 4 días de ayuno. Se necesita romper cadenas espirituales, y es con ustedes y los jóvenes ahora, los que están comiendo mucha pizza, los que están comiendo picapollo, los que están viendo películas cuando las 4 gomas para arriba, y el diablo ganando terreno en su comunidad. Aleluya. Nadie quiere escuchar la voz de Dios porque hay una generación cansona, una generación anímica, una generación conformista, una generación que se está relacionando más con los enemigos de este mundo que con el Padre Celestial. ¿Sabe por qué Caleb dijo: yo voy a tomar la tierra con 80 años? Porque no había jóvenes con pantalones en aquel lugar. Era todos unos cobardes. Crecieron que le daban la uva, crecieron viéndola en la mata, crecieron recibiendo todo. Y como recibían todo, nadie se preparó para la guerra. Y Dios dijo: esos enemigos que están ahí te los dejé para que te prepares, para que pelees, para que dejes de ser un cobarde. Tu casa, tu familia, tus hijos, tu comunidad, tu barrio, tú tienes que pelear porque tú tienes fuerzas. Ningún ancianito de 80 años va a venir a tirarte una semana de ayuno, se muere. Y estos jóvenes con unos barrigones así. Dios quiere levantar a alguien hoy y decirte: las generaciones de este tiempo, la guerra de este tiempo no son para los líderes de 20 años atrás, son para ti. Tú eres el Otoniel de este tiempo. Tú eres el Gedeón de este tiempo. Tú eres la Débora de este tiempo. Aleluya. Alguien está aquí ahora. Tú eres el Sansón de este tiempo. Aleluya. Tú eres el juez que con una quijada de burro mató 700 hombres, no sé cuánto. ¿Sabe por qué? Porque hoy se necesita valentía espiritual. Y tenemos un grupo de evangélicos que lo que les gusta es recibir. ¿Qué tú estás haciendo para que los enemigos que quedan en la tierra prometida
no ganen terreno y te quiten lo que le costó tanto a Josué. Josué dejó el pellejo para entrar a la tierra. Y ahora hay un grupo de jóvenes viendo Netflix, acostándose a las 3 de la mañana, chateando, mandando corazoncitos y etcétera. Y el diablo ganando terreno en la comunidad, en las universidades. Ahora viene duro, ahora están. ¿Sabe algo? No es para juzgar a nadie, es que te levante porque tú fuiste marcado para esta generación. Y usted tiene una responsabilidad. Y hay asuntos espirituales que usted no se la puede dejar a los ancianitos, porque usted que está lleno de vigor, de fuerza. Usted que se puede parar a un monte, a ayunar, a orar. Usted que puede estar aquí a las 3 de la mañana orando. Porque tiene todo el vigor del mundo y Dios está llamando a alguien, a un grupo de jóvenes haraganes. De jóvenes haraganas. Escuche algo. En la tierra donde tú estás, tú no estás solo. Hay enemigos. Dejemos de creernos que el evangelio es cuento. Aquí hay batalla. Misael, el evangelio se pinta bonito, pero aquí hay batalla. Aquí hay que ser guapo para permanecer. Aquí hay que ser guapo para permanecer. Y no me digas tú a mí que tú estás permaneciendo haciendo cuentos, cantando cancioncitas del mundo, que te sabes todos los artistas del mundo, tú te lo sabes, sus canciones, cómo están, bla, 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 bla. Todo eso hace que tú pierdas identidad, porque tu mente está llena de distracciones. Aleluya. A veces a mí me preguntan, ¿quién? ¿Y tú conoces a ti una vaina? Dice que Chelo Chá, una cosa. Y yo digo, ¿qué es eso? Una vez había una vuelta también que dije que un lápiz y otro tipo que estaban tiradera y todos los días en el trabajo, y yo nunca pregunté. A mí no me interesa el marketing de este mundo, porque yo no voy a perder identidad. Y sabe algo, Toniel era descendiente de Calé, creo sobrino, pero tenía ADN de un guerrero. Pero todo el que estaba allá, había muchos que tenían ADN de guerrero. Pero cuando tú te mezclas con los cananeos, tu ADN va perdiendo su esencia. Porque tú intimaste con alguien. Cuando usted se casa con alguien, tu hijo ya sale mezclado. Pero cuando él se casa con otros, también ya se pierde la identidad de ti como abuelo. Y bisabuelo se va perdiendo la identidad porque se va mezclando algo nuevo. Los hijos adquieren ADN del padre, del abuelo, pero todo eso se va perdiendo. Llega un momento que ya su ADN no existe. Pero cuando tú te intimidas con alguien que también está lleno de Dios, tú vas a dar una semilla de alguien con un ADN divino. Y cuando tu descendencia tiene ADN divino, significa que la conquista va a permanecer. Aleluya. ¿Alguien está aquí en esta hora? ¿Alguien está aquí en esta hora? Entonces, líderes, Dios necesita una generación que entienda esto. Porque el pueblo venció, clamó, se humilló, falló, pero la Biblia dice que volvieron a lo mismo. Y Dios tuvo que levantar otro y volvieron a lo mismo. Porque es que cada cierto tiempo siempre va a haber una crisis. Pero en la crisis Dios necesita a alguien dispuesto para Él glorificarse y darle la victoria al pueblo. Tú eres esa persona. Tú eres el escogido. Tú que estás ahí. Tú eres el Otoniel. Tú eres la Débora. El espíritu de queja, déjaselo a los cananeos.
los israelitas tienen que aprender a pelear. Y eso es lo que dice Jueces capítulo 3. Le dejé lo enemigo ahí con ustedes. ¿Para qué? Para entrenarlo. Ay, ese enemigo, Padre, quítame esta guerra, esa guerra que tú tienes internamente, para entrenarte y serte fuerte. No te doblegue, no te doblegue, porque hay enemigos internos que tú tienes, que Dios no te lo ha quitado. Es para, dice, como dice el otro verso, para ver si verdaderamente tú estás en obediencia a Dios. Porque para tú demostrarle a Dios que tú en verdaderamente eres obediencia, necesitas algo. Algo. ¿Qué es algo? El enemigo que Dios te dejó ahí en la tierra. Para que cuando el enemigo... ¿Tú eres fiel? Ahí lo dice. Toma tu enemigo. Vamos a ver. ¿Qué tan fiel tú eres? Demuéstralo. Entonces, el mismo escritor dice que Dios le dejó el enemigo para probar a ver si ellos eran verdaderamente fieles. Y yo entendí por qué yo tengo tantos enemigos desde que me convertí. Todavía los sigo teniendo. Y es que Dios quiere saber si soy fiel. No diga que te lo quite, porque ellos van a seguir ahí. Hay enemigos que no te lo van a quitar. Hay otros que se van a eliminar. Pero Dios va a escoger un guerrero, y ese guerrero eres tú. Amén. Póngase de pie en esta noche. Aleluya. Padre, gracias por este tiempo. Te damos gloria, te damos honra. Yo te pido que levante una generación que entienda para qué está aquí en la tierra. Una generación que entienda para qué tú la llamaste. Una generación que entienda cuál es su propósito. Una generación que sepa que no fueron marcados para la queja, sino para que lo que tú le entregaste a Pedro, a Pablo, a los apóstoles, a los precursores del evangelio aquí en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Asia, todo eso que tú le entregaste a ellos pueda permanecer, porque esta generación no se va a conformar con solo venir a una iglesia, sino que va a entender que las uvas que hay en Canaán tienen que permanecer. Aleluya. Y no nos vamos a conformar y a estar de cómodos esperando que otro haga para nosotros recibir, sino que nosotros vamos a hacer nuestro rol como la generación marcada para el 2020, 2030 y 2040, para decirle a este mundo que Cristo vive, reina, y que hay un Dios de cambio que transforma, aleluya, y que la tierra necesita adorar. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te bendecimos. Dios le bendiga.